Invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hoy comenzamos a ver algo que cambia el destino del mundo, cambia la forma del cristianismo. Ya aquí comienzan 3 años prácticamente, o 3 siglos de persecución, y hoy lo empezamos a ver. Hoy comienza una persecución ya no de judíos, sino que de romanos. Este es el capítulo, este es el hecho, esta es la historia donde comienza la persecución, pero ya no de los que antes perseguían a la iglesia, sino que al contrario. Y esto no va a terminar hasta el concilio, hasta el año 317 o 21, algo por ahí, cuando aparece Constantino y puede dar el edicto de que el cristianismo sea una religión única en el año 321-23 después de Cristo. Así que es muy relevante los primeros versículos que vamos a ver. Si lo ha encontrado, Martín no se había hecho sentir en todo el culto y ahora se hace sentir Martín, pero Dios sea bendiciendo a Martín. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a ponerse en pie y le damos lectura del verso 1 al 5 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Tome su asiento. Hasta el capítulo 11 habíamos visto que la iglesia había tenido un periodo de éxito, experimentando unas conversiones emocionantes una tras otra. Los primeros, cuando se recuerdan, cuando pasó el Pentecostés, 5.000 dice que aceptaron al Señor, después vinieron otros 3.000 y aceptaban al Señor, y era algo que era bueno para la iglesia. Aunque se levantaron algunos, como los saduceos, que iban en contra de la iglesia, eso no impidió que la iglesia avanzara, sino que al contrario, se empezó a predicar en Judea, en Samaria, llegamos, incluso la semana pasada llegamos que hasta Antioquía se había predicado la palabra del Señor, y lo habían hecho hacia los judíos, pero también hacia los gentiles. Tuvimos la conversión de Saulo, como también la conversión de Cornelio y aquellos de Antioquía que manifestaron el poder del Señor. Mandaron a Bernabé y Saulo. Hasta ese momento después, ¿a dónde? A Judea a llevar una ofrenda, porque Agabo se había levantado y dijo, y había profetizado de que iba a venir una hambruna. Amén. Y este hecho que vemos ahora, el imperio romano, como les dije anteriormente, aquí es donde se empieza a levantar y empieza a perseguir a los cristianos. Casi por 3 siglos los persiguió, los masacró. No era constante, para que no piense usted que era todos los días salían como a perseguir. No, no era así, sino que habían emperadores. De hecho, la historia cuenta que fueron los 10 más sanguinarios emperadores los que persiguieron o dieron muerte a los cristianos. Durante este periodo hubieron algunos emperadores romanos buenos y otros emperadores que a los cristianos no se les perdonaba la vida. Hasta tristeza da cuando uno ve la historia de una pequeña que se le llama Blandina, que le quebraban los huesos o se los trituraban, se los estiraban para que ella renegara de Cristo. Y lo más emocionante es que la historia cuenta que esta pequeña Blandina, a medida que eran triturados sus huesos, imagínense un niño de 12 años pasando necesidad, no era un niño corpulento como nosotros vemos a nuestros niños de 12, que a veces son calentitos por lo que por su contextura, pero esta niña no, esta niña era huesitos, llamémosle así, y le quebraban los huesos y más encima la estiraban para que renegara de Cristo. 12 años.
Y esta niña decía que no renegaran, que siguieran confiando en Jesucristo, que siguieran confiando en la fe que ellos habían tenido. Son historias que están ahí plasmadas para que nosotros podamos aprender y no desistir por cualquier prueba que a veces viene a nuestras vidas. Pues nosotros cualquier cosa que nos viene allá, ¿para qué seguir? La Escritura, la historia de la iglesia cristiana nos enseña cómo debemos continuar y seguir. Y la historia que vamos a ver hoy día también nos va a enseñar cuál debe ser nuestro comportamiento en medio de la prueba o de la tribulación. Amén. Dice el verso 1, y por aquel entonces, o la expresión por aquel tiempo, indica cierto enlace de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. No nos olvidemos, el tiempo que está ocurriendo, que se escribe el versículo 12, es el tiempo en el cual está la hambruna. Hay necesidad, hay hambre en Jerusalén, en Judea y en la parte del Imperio Romano. ¿Ya? En ese tiempo está ocurriendo y está aconteciendo. Y lo que acontece y lo que vamos a ver después cuando terminemos este capítulo, vemos un poder maravilloso del Señor. Amén. Durante los hechos aquí narrados por aquel tiempo, tiene relación también con los comisionados de Antioquía, porque lo que sucede en Jerusalén también lo ve Bernabé y Saulo. Si la semana pasada nos preguntamos por qué no fueron donde los apóstoles, por qué no llegaron donde Santiago o Jacobo, que era el que estaba a cargo de la iglesia, es por este motivo. Porque Jacobo estaba preso. ¿Se recuerdan que llegaron ellos donde los ancianos le entregaron la ofrenda a los ancianos, a los que estaban a cargo de la iglesia de Jerusalén? Es por este motivo. Porque este Herodes echó mano de algunos cristianos. Dice, echó mano el rey Herodes. El nombre de Herodes no era nombre propio, sino el nombre de una familia de reyes. Y este nos guarda buen recuerdo. Es decir, si usted ha escuchado, ha leído la Escritura, ha leído el Nuevo Testamento, ha leído parte de los evangelios, se va a dar cuenta que habla de 3 Herodes, la Escritura. Y no son las mismas personas, ¿ya? Hoy se las voy a describir, pero esto es, cuando se habla de Herodes era algo negativo hacia la iglesia. Es decir, hablar de Herodes, oh, ¿qué va a hacer este hombre o estos reyes en contra de la iglesia, en contra del cristianismo? Comenzamos con el primer Herodes, que era Herodes el Grande. Este Herodes reinó alrededor del año 41 antes de Cristo y el primero después de Cristo. Es el que se nombra en Mateo 2, es este Herodes, Herodes el Grande, que reinaba cuando nació Jesús y recibió a los magos de Oriente. ¿Y qué mandó a hacer este? ¿Se recuerda? Mandó a matar a los niños que habían nacido en Belén de 2 años hacia abajo. Para el pueblo de Israel, este Herodes no era tan malo, lo veían con buenos ojos. ¿Por qué motivo? Porque él había reconstruido el templo de Salomón. Una obra maravillosa había hecho este Herodes. El pueblo lo quería hasta ese momento que él decide matar a los niños. ¿Por qué motivo? Porque los magos le dijeron que venía el rey de los judíos. Y no se le ocurre nada más a este Herodes el Grande mandar a matar. Quiero hacer una aclaración porque el emperador era una cosa, que era el emperador de todo el imperio romano en ese tiempo que existía y que era pero en Judea, en Jerusalén, él ponía reyes que pudieran gobernar al pueblo. Por eso usted puede decir, pero ¿por qué se habla del emperador? ¿Por qué se habla de este? Es por lo mismo. Es como hoy en nuestro país tenemos un presidente, pero en cada región hay un gobernador o gobernadores que le llaman, que son los que puedan regir. En ese tiempo era de la misma forma que habían reyes que gobernaban ciertos lugares que el rey o digamos el emperador los enviaba. ¿Se entiende, cierto? Después la Escritura nos sigue, después que murió Herodes el Grande, viene Herodes Antipas, que era gobernador de Galilea y de Perea. Fue el segundo marido de Herodías. ¿Se recuerdan cuál era el primer marido? Era Felipe. ¿Ya? Y consintió, este Herodes Antipas consintió en la muerte de Juan el Bautista. Este fue el que
cuando Salomé le bailó, se recuerda esa historia y todos la vemos ahí, y le dice, ya dame la cabeza de Juan el Bautista. Este era Antipa. Este rey fue el que hizo, ya, mata a Juan el Bautista. Y estaba bastante asustado, él tenía miedo, porque de hecho después pregunta, porque es el mismo que después juzga a Jesucristo, este Herodes Antipa. Entonces se pregunta si no era Jesús, no era la resurrección, llamémosle así, de Juan el Bautista. Y muy asustado lo lleva y cuando Jesucristo comparece ante él, porque Pilato se lo envía, él empieza a hacerle preguntas y como Jesucristo no respondió nada, se burla de él, dice la Escritura. Si usted lo lee en Lucas 23:8, se burla de él y después lo manda de vuelta a Pilato. Y Pilato le quiere dar libertad, pero el pueblo de Israel no le permitió. Y le dice, más encima yo lo envié donde Herodes, y Herodes lo encontró sin culpa a Jesucristo. Pero los fariseos querían que muriera. Y ahora tenemos este otro Herodes. En el capítulo 12 se habla de otro Herodes, que era Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Fue el favorito del emperador Calígula. Desde el año 37 fue ascendiendo cada vez más en el poder hasta que en los años 41 al 44 tuvo como rey bajo su dominio todo el territorio que había tenido Herodes el Grande. Herodes Agripa era en parte judío, su padre fue Aristóbulo, hijo de Herodes el Grande, su madre fue Mariamne, que era una princesa de los Macabeos. Se había educado en Roma, pero cultivaba diligentemente el aprecio del pueblo judío mediante la observancia meticulosa de la ley y todas las costumbres judías. Y esto es importante poderlo tener. Él tenía descendencia judía y él quería ser el rey o quería instituir como lo había sido el reinado de Saúl. ¿Se recuerdan? Entonces él pensaba por su descendencia edomita, por su descendencia que él tenía, él poder ser el rey. Por eso él se quería congraciar, llevémoslo de esa forma, a aquellos que lideraban el templo judío. Él observaba la ley, Agripa I, como fallece, lo vamos a seguir viendo más adelante. Por estas razones era popular con la gente, porque él no solo se preocupaba de la gente, sino que también hacía cosas por la gente. Suena un político a veces que los políticos, no tengo nada contra ellos, pero a veces quieren dar y hacer cosas por la gente para ganarse la fama, para ganarse a veces mal llamados los votos, y hacían este tipo de cosas. Dice que este Herodes tomaba a las personas para hacerles daño a algunos de los que permanecían o pertenecían a la iglesia. Significa que al prenderles los trataban bruscamente para maltratarles. Este Herodes empezó a perseguir a los cristianos. Los trató bruscamente solo por el hecho de quererlos maltratar. Y el verso 2 continúa diciendo, y mató a espada a Jacobo. Normalmente esto significa que Jacob fue decapitado, aunque nosotros vemos, y la Reina Valera dice que fue muerto a espada, pero la forma de morir a espada en ese tiempo era decapitar a una persona. Era cortarle la cabeza. Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado custodiando a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por su testimonio que también se declaró cristiano y también fue ejecutado por Jesús junto a Jacobo. Es decir, cuando Jacobo va y está ante este Herodes Agripa y le está dando los motivos de quién él buscaba, a quién él servía, a quién él adoraba, a quién él exaltaba, a este Cristo, dice que el soldado que lo custodiaba, al oír la convicción de este hombre, también se convirtió al cristianismo. Lo que sucedió en ese momento fue que a los dos los mataron por aceptar
a Jesucristo, por reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos amenazados con una espada? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra decisión o nuestra determinación de decirle a si tuviéramos una gripa hoy en día, poderle decir, a pesar de esto yo sigo sirviendo a Jesucristo? Como dijo Policarpo, 86 años he servido al Señor y solo he visto el bien de parte de Él en mi vida. No lo negaré aunque me quemen. Qué maravilloso, por eso le digo, conocer la historia de la iglesia cristiana, cómo los mártires, cómo aquellas personas entregaban su vida para que yo hoy día pueda tener una Biblia, para que yo hoy día pueda tener la palabra del Señor, es una bendición. Es algo que, y a veces por tan poco nosotros nos dolemos y queremos ya no seguir. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue el primer mártir entre los 12 apóstoles. Y esto es importante. Antes habían muerto otras personas, las habían perseguido. Tenemos el testimonio de Esteban, pero Esteban no era apóstol, era un discípulo. Y aquí hay que resaltar de que los apóstoles no buscaron un sucesor de Jacobo. Si usted se da cuenta, no, aquí no se buscan más sucesores de apóstoles, porque el apostolado llega hasta ahí y no nos olvidemos que tenían unos requisitos para ser apóstol. Primero, haber sido llamado por Jesús. Segundo, tenían que haber estado con Jesús y haber recibido las enseñanzas de Jesús para poderse decir apóstol. Y tercero, tenían que haber visto la resurrección de Cristo para poder llamarse apóstoles. Amén. Diferente es el ministerio apostólico que Pablo después habla en sus cartas, pero eso es distinto al decir que hoy tenemos apóstoles. Amén. Jacobo y Juan fueron dos de los 12 discípulos que siguieron a Jesús. Era uno de los 3 mayores íntimamente con el Señor. Le pidieron, ¿se recuerdan que Jesús tenía sus íntimos? Tenía 3 que siempre estaban con él. Este Jacobo era uno de esos. Que es más, antes que Jesucristo se fuera, le pidieron algo especial. En Marcos 10, 35 al 40 dice que ellos le pidieron algo especial. Señor, cuando estés en tu reino, yo me puedo sentar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y el Señor, ¿qué le responde? Que no, que era imposible que ellos se pudieran sentar. Pero sí les dijo que si ellos querían tener un lugar de privilegio, que no le correspondía a él dar ese puesto, pero que sí ellos podían beber la copa del cual él iba a beber, que Jesucristo iba a beber, y dijeron, sí, nosotros beberemos tu copa y si hay que verla, lo hacemos, lo aceptamos. Estamos de acuerdo con beber lo que tú has vivido, lo que tú has pasado. Claro que la bebieron, sobre todo Jacobo, porque Juan después fue exiliado en la isla de Pasmo. Para esta fecha los apóstoles habían predicado apenas unos 10 años. Mire, después de 10 años, Lucas relata la muerte de Jacobo con 7 palabras. No le da tanto realce a la escritura como el realce que tuvo con Esteban. ¿Se recuerdan? Que es casi un capítulo entero. Y aquí solamente en 7 versículos o 7 palabras, Lucas describe que Jacobo falleció. Sin lugar a dudas, este evento causó profunda tristeza entre los cristianos. Y la pregunta que a veces uno se hace, y uno puede ver la soberanía de Dios, ¿por qué unos sí y por qué otros no? En este capítulo nos muestra la historia de que Dios permitió que muriera Jacobo, que era uno de los íntimos, igual que Pedro. Pero Dios salvó milagrosamente a Pedro. Y a Jacobo no. Hasta ese momento se pensaba que los discípulos o los apóstoles eran intocables.
que nadie los podía tocar y que tenían a lo mejor guardados por Dios algo especial. Pero aquí la Escritura nos muestra que un íntimo, alguien que era cercano, alguien que estaba a cargo de la iglesia de Jerusalén, fallece, muere, no sigue existiendo. Pero también a la vez, este capítulo nos muestra que sí, Pedro es salvado, Pedro es rescatado también milagrosamente. Estas son preguntas que quizás nunca vamos a poder responder en esta vida, porque no vemos todo lo que Dios ve. Él ha decidido permitir el mal en este mundo por un tiempo. Pero quiero decirle, y podemos confiar, que Dios ha prometido que Él va a destruir el mal. Lo que hoy no entendemos, lo que hoy no sabemos, lo que no va a tener respuesta para nuestras vidas, porque hay personas que se comportan mal o personas que se comportan tan mal y debieran comportar. Dios ve más allá. Porque hay personas tan buenas que se van. Personas que uno las ve, son agradables, son amables, son personas que hacen bien a la sociedad, pero se van. Y a veces uno ve personas que hacen tanto daño y siguen y como utilizamos a veces ese dicho popular, que hierba mala nunca muere. Y a veces pasa eso. Solo Dios tiene el poder y Él conoce todo. Mientras tanto, sabemos que Dios va a ayudarnos a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca y que glorifique al Señor. Jacobo ciertamente no fue el primer cristiano en morir en fidelidad a Jesús. Tenemos el caso de Esteban, que fue martirizado antes de esto, y seguramente otros también lo fueron, pero la muerte de Jacobo destrozó la ilusión que de alguna manera los 12 disfrutaban de una protección divina y única. Pero Jesús no prometió ninguna protección especial. Y esto nosotros debemos tenerlo claro. Ni usted ni yo tenemos una protección especial. Aún para nosotros que somos seguidores de Cristo, Él les advirtió que se prepararan para la persecución. El caminar cristiano no es color de rosas. Tiene problemas, tiene dificultades, y en ese tiempo había persecución. Y no por ser los más cercanos de Cristo podían librarse. Y esto nos muestra el Señor que el Señor es el que tiene el control de todo. Él es el que decide que éste fallezca o que éste viva. Amén. Y viendo que esto había agradado a los judíos, versículo 3, Herodes actúa no en relación a lo que está éticamente bien, sino lo que le ayuda a su popularidad, imagen política y relaciones públicas. Con tal de congraciarse con el pueblo, no tiene problema matar a un hombre inocente. Él cree firmemente en el principio de muchos años después de lo que iba a destacar Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y para él, tomar presos, matar, perseguir al cristianismo, para él le hacía bien. Por su popularidad, porque quería lograr cosas hacia los judíos y de esa forma lo lograban. No se olviden que los cristianos en ese tiempo estaban siendo ya apartados del judaísmo y estaban siendo mal mirados. Los veían como una secta, los veían como algo negativo, aunque hacían puras cosas positivas. No como los cristianos de hoy que nos paramos a veces en la plaza a pelear, a discutir y no hacemos lo que estos cristianos hicieron. Por los testimonios que no están contenidos en la Biblia, conocemos cómo Herodes Agripas I supo ganarse la benevolencia del pueblo judío y sobre todo del partido farisaico, observando la manera de vivir de los fariseos. Por el afán de ganarse el aplauso del judaísmo, hostigó a la comunidad cristiana de Jerusalén, sobre todo a los apóstoles a quienes por consejo de Gamaliel no se les había molestado desde el segundo juicio oral del Sanedrín. ¿Se recuerdan lo que Gamaliel dijo? Si esto es de Dios, prosperará. Y si no es de Dios, se va a desvanecer.
Bajo ese concepto que Gamaliel les dio en ese tiempo, los cristianos habían dejado de ser perseguidos. Más encima Saulo se había convertido, entonces no tenían a un guerrero, un estandarte que fuera a buscar a los cristianos. Ellos reposaban hasta este entonces de tranquilidad. Sin duda esto se hizo porque era políticamente popular para Herodes. Agradó a muchos de sus ciudadanos a quienes no les gustaban los cristianos. Muchas figuras políticas están dispuestas a perseguir a los cristianos si lo hace políticamente populares. Y esto es importante porque el tiempo de hoy que podemos estar viviendo también es de la misma forma. No es por un hecho de que a veces las personas que legislan en nuestro país les pueda agradar o no lo que ellos pelean. El aborto a lo mejor no están de acuerdo, pero porque eso los hace populares, porque hay una minoría que está exigiendo aquellas cosas, entonces ellos dicen, ya, vamos a legislar sobre el aborto, vamos a legislar sobre la eutanasia, vamos a legislar sobre ciertas cosas, aunque ellos no estén de acuerdo, pero porque eso les trae popularidad, como en ese tiempo Agripa le traía popularidad arrestar y matar cristianos, a veces se ocurre ese problema. No era porque le tuviera malo o tenía una animosidad contra ellos, sino que era solamente por tener popularidad en el pueblo judío. Amén. Este Herodes era un individuo muy astuto e hipócrita. Cuando estaba con los romanos hacía como los romanos y cuando estaba con los judíos quería congraciarse con ellos. Cuando vio que los judíos se alegraron con la muerte de Jacob, le echó mano a Pedro con la idea de matarlo también. Procedió entonces, dice el verso 4, a prender también a Pedro. Pedro estaba amenazado de correr la misma situación de Jacobo. Las palabras proféticas que Jesús en otro tiempo se había aplicado a sí mismo pareció que iban a cumplirse. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Era entonces los días de los panes sin levadura. De nuevo era la Pascua como en la posición de Jesús y después de la fiesta se debía juzgar públicamente a Pedro y había de ser ejecutado. ¿Cuál es la diferencia que aquí utiliza Agripas en relación con Pilato? Era la Pascua, estaban viviendo la misma situación, pero Agripa dice, no voy a hacer lo que estaba acostumbrado el pueblo, de poner a dos malhechores o a dos personas que estaban custodiadas en la cárcel para que se liberte a una y el otro quede preso, como lo hicieron con Jesucristo, que pusieron a Barrabás y pusieron a Cristo. Entonces él dijo, lo voy a matar o voy a hacer el juicio después que pase la Pascua, después que pase esta fiesta de levaduras. Entonces él arrestó a Pedro. Este fue un movimiento estratégico porque había más judíos en la ciudad que lo usual y Herodes podía impresionar a más personas. Agripa se cuidó de no violar las costumbres de los judíos, por ello esperó hasta después de la fiesta para la ejecución de Pedro. No nos olvidemos que en las fiestas tampoco podían matarse a personas. Y uno se pregunta, ¿y cómo lo hicieron con Cristo? Y ahí uno puede ver lo injusto que fue la muerte que hicieron con Jesucristo. ¿Por qué adelantaron? Bueno, Dios sabe que tenía que morir ese justo por amor a cada uno de nosotros. Amén. En ese tiempo no se podían llevar a cabo juicios o ejecuciones, razón por la cual Herodes decidió retrasar lo de Pedro hasta la semana siguiente. La gran tragedia de esta ola de persecución era que no se debía a los principios de ningún hombre, por muy equivocados que fueran, sino sencillamente el deseo de ganarse el favor popular. Los que quieran agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios siempre son víctimas de Satanás. A este hombre perverso no le interesaba la justicia, sino que fue movido por la pura conveniencia política. Y eso también a nosotros debe enseñarnos algo. Muchas veces nosotros caemos también en esto. Queremos agradar al medio que nos rodea y no somos capaces de decirle lo mal que lo están haciendo. Algunos de ustedes van a llegar a liderar, algunos de ustedes van a llegar a ser jefes en algunas empresas. Y
no por querer agradar al dueño de la empresa, no por querer agradar a su patrón, ustedes pueden aceptar todo lo que ellos quieran hacer o decir. Nuestros principios deben estar claros. Yo soy un hijo de Dios y esto no puedo hacerlo y no puedo practicarlo. No porque la iglesia me lo impida, sino porque el Dios poderoso a quien yo sirvo, en el cual yo creo, me dice que eso no lo debo hacer. Cuando yo tengo claro eso, voy a ser distinto a Agripa, porque a lo mejor no voy a ser el más popular, no voy a ser el más querido, no voy a ser al que aplaudan o al que vitoreen, como gritaron a este Agripa, como lo elevaron a la altura de que era palabra de Dios lo que él decía, porque hasta eso llegó él, que un pueblo, una muchedumbre, lo alabara y lo aclamara por hacer lo incorrecto. Por eso usted y yo no debemos dejarnos influenciar por aquellas cosas. Aunque no seas el más popular. Aquí yo siempre le he dicho a cada uno de ustedes que aquí se escribe una historia, pero allá en el cielo se está escribiendo otra. Y esa es la que a usted y a mí nos debe importar. Aquí se van a burlar, sí. Te van a decir que eres tonto, menso, leso. Pero no importa lo que te puedan decir aquí, mientras allá arriba se está diciendo mi hijo, se está dejando pisotear por amor a mí. Mi hijo no está practicando, mi hija no está practicando las cosas que practican todos los otros. Mi hija no es una sacadora de vuelta. No está pegada mientras tiene que trabajar, no está pegada en el celular, como a lo mejor están muchos compañeros de trabajo de ustedes pegados en el celular en tiempos de que hay que trabajar. Un cristiano tiene que dar ejemplo en todo. Amén. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 2 de ellos estaban dentro con el preso y 2 fuera, en turnos de 6 horas cada uno. Eran aproximadamente 16 soldados que estaban al cuidado de Pedro. No nos olvidemos que fue casi una semana completa, entonces ellos se turnaban cada 6 semanas o cada 6, digamos, cada 6 horas ellos se iban turnando y se iban reemplazando. Salían 4, entraban 4. Salían 4 y entraban esos otros 4. 16 soldados. Cuando la ley romana decía que solamente necesitaban para custodiar a un preso uno solo. Pero Pedro tenía 16. 4 siempre ahí, constante. Conforme a la costumbre romana, Herodes pensaba llevarlo ante el pueblo, obviamente para ejecutarlo. Después de la Pascua, porque los judíos creían que era una profanación ejecutar a alguien durante esta fiesta. La estricta e intensa vigilancia de encarcelamiento muestra cuán trascendental era este caso para Herodes. ¿Por qué tanta seguridad? Sin duda, Herodes tomó las precauciones para evitar que se repitiera la inexplicable evasión llevada a cabo anteriormente por el mismo Pedro. ¿Se recuerdan que en el capítulo 5 Pedro ya estaba preso y vino un ángel y lo libertó? Entonces Herodes sabía de eso. Entonces dijo, no, aquí a ellos les puede pasar, pero a mí es imposible que eso me pase. Por eso, esta guardia. Por esto, de hecho, cuando uno ve la historia de Pedro encarcelado acá, es incomparable el poder de Dios. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios se manifiesta para salvar a su hijo. Les voy a hacer un spoiler porque esto es importante. Él estaba encarcelado, estaba engrillado, con 2 soldados a sus lados. La posición en la que él estaba a mí me encanta, porque tenía una confianza en el Señor
¿Qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Así estaba Pedro. Estaba durmiendo. El Señor sabe. Él había sabido que habían matado a Jacob. Él sabía que había muerto Jacobo, el líder de la iglesia cristiana, que lo habían prácticamente... Mejor no. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros, cuando yo veo a la Basti, cuando veo a la Ale, que van a tener una práctica, están nerviosas, están ahí preocupadas de su práctica? Uno cuando va a ir a una entrevista se preocupa, está preocupado, a veces uno no puede dormir, uno va a ver un trabajo y está todo nervioso. Y este que lo iban a matar, sabía que lo iban a matar, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. A veces ni usted ni yo podemos dormir tranquilos ante una situación, ante un problema, ante una dificultad, ante una escasez de trabajo, ante algo que nos pueda estemos viviendo o pasando. Estamos intranquilos y no podemos dormir. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cuánto confiamos de Dios? ¿Cuánto creemos en Dios? Si realmente creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas. Y este capítulo 12 nos muestra cosas que son maravillosas. Un pueblo orando, pidiendo liberación, y cuando lo liberan ni siquiera le abren la puerta. No me voy a seguir adelantando, Pero todo lo que el rey Agripa hizo para evitar que Pedro escapara sirvió para confirmar el milagro hecho por Dios. Les invito a que vengan las próximas semanas para que sigamos aprendiendo lo que este capítulo nos enseña. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, es decir, para juzgarle y matarle. Herodes pensaba congraciarse aún más con el pueblo y presentándoles el espectáculo de degollar a Pedro. Sabía que ellos se divertirían al ver el ataque fuerte contra los apóstoles de la iglesia y matar a los líderes de la iglesia. Sin embargo, aquí está una buena ilustración del dicho común: el hombre propone, pero Dios dispone. Es una buena ilustración de la locura de proponer sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dios permite que el diablo y sus siervos hagan planes grandiosos, pero la ejecución de estos no es controlada por ellos, sino que siempre va a ser por Dios. Dios siempre va a tener el control de todas las cosas. No hay nada que a Dios se le escape, no hay nada que Dios no pueda realizar, no hay nada que Dios permita que se le haya ido de sus manos. En este momento la iglesia pudo haber adoptado una actitud pesimista, como la que muchos de nosotros adoptamos en situaciones difíciles. Pero en vez, la iglesia primitiva oró. Ya habían perdido a muchos de sus hombres valientes o valiosos, pero no habían perdido su fe ni su confianza en el poder de la oración. Qué importante es esto. Qué es importante esto. De que en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, nosotros no perdamos la fe. No perdamos la confianza en quién oramos, a quién buscamos, a quién nos dirigimos en oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, sin desmayar, hacía oración ferviente, intensamente a Dios por él. El plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes oraron por la seguridad de Pedro. La oración fervorosa de la iglesia influyó significativamente en el éxito de estos acontecimientos. Las palabras sin cesar también llevan la idea de serio, es decir, no era algo pasajero, por si es que Dios responde. Como muchas veces nosotros a veces oramos, por si es que Dios le place responder. No, ellos lo tomaron en serio. Literalmente la palabra representa a una persona extendiéndose todo lo que puede por algo. El verbo extenos está relacionado con extenes, que es un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. MacArthur dice que cada vez cuando se habla de que orar sin cesar, es cuando el músculo de uno se extiende hasta el límite máximo que puede llegar.
La pregunta es, ¿cuántos de nosotros oramos de esa forma? ¿Cuántos de nosotros buscamos fervientemente al Señor? ¿Cuántos de nosotros en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, podemos orar de esa forma al Señor? Muchas de nuestras oraciones no tienen poder porque carecen de fervor. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de querer que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa mucho. Oramos solamente porque nos llaman a orar. Esta oración no fue en una asamblea pública como se hacía en esos tiempos cuando ellos podían ir a la sinagoga. Pues evidentemente no podían reunirse. Así no corrían el peligro, sino que se reunían en pequeños grupos en las casas, siendo una de ellas la de María. Siguieron haciendo durante los 7 días de la fiesta. Siguieron orando, pidiendo, clamando al Señor. La oración cambia actitudes y sucesos, de manera que oremos a menudo y hagámoslos con confianza. ¿Cuántas veces usted y yo oramos fervientemente al Señor? Jesús nos enseña que debemos orar sin desmayar y nos enseña cómo debemos orar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. La oración sincera tiene poder, no porque en sí misma persuadamos nosotros a Dios. En cambio, demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que a Dios le importan. La oración es la respuesta más natural de un corazón dependiente de Dios. La motivación básica de la oración es un sentido de dependencia. Si realmente piensas que Dios y tan solo Dios puede obrar y que hay elementos de una situación en la cual solo Él puede cambiar las cosas, entonces debemos orar. Ante situaciones difíciles o incluso desesperadas en la vida, hay quienes acuden a la oración solo cuando es el último recurso. Dicen, ya no queda más que orar, como si fuera un remedio de segunda, una braceada para aquella persona que se está ahogando. El libro de los Hechos nos muestra aquí que para la comunidad cristiana la oración es lo primero a lo que recurren. Si hay algo que usted y yo debemos recurrir es a la oración, a lo primero que debemos ir. Más que la respuesta que yo les pueda dar como pastor o que otra persona pueda dar, es que tú vayas a buscar en oración al Señor. A veces nosotros le pedimos a otros que oren por nosotros, pero nosotros no somos capaces de doblegar nuestras rodillas o nuestro corazón para buscar de Dios. Queremos que otros oren, pero nosotros no lo hacemos. ¿Cuál importante es la oración? ¿Cuál importante es la comunicación que debemos tener con el Señor? El libro de los Hechos nos muestra aquí que para la comunidad cristiana la oración era lo primero a lo que ellos recurren. Saben que el problema es inmenso, que los rebosa, que ellos solos no pueden resolverlo. Así que acuden al Todopoderoso, aquel que es mayor que cualquier problema que podamos enfrentar. ¿Cuál es el límite de nuestras oraciones? ¿Qué tan rápido nos desanimamos y pensamos que Dios no nos oye, que no nos hace caso, que está mirando para otro lado? ¿Cuántas veces hemos pensado de esa forma? Miremos a esta comunidad cristiana y aprendamos de ella a perseverar en la oración y a confiar que el Señor escucha y responde siempre. La iglesia de nuestros días está enferma porque quiere planificar sin oración. Quiere milagros sin fe y quiere triunfo sin glorificar a Dios. Mientras que nuestro Dios es inescrutable, los medios a través de los cuales Él obra son claramente discernibles en su propia palabra. Herodes apresó a Pedro, pero la iglesia estaba libre y reunida. Herodes silenció la predicación de Pedro al apresarlo, pero no a la iglesia que oraba fervientemente. La oración no garantiza los resultados.
Jesús oró para pasar la copa amarga y después de orar lo clavaron en un madero. No va a haber respuesta a lo mejor a tu oración, la que tú quieres. Pero déjame decirte que a pesar de que Jesucristo oró en Getsemaní para que pasara esa copa, pero terminó diciendo, pero que no se haga mi voluntad más la tuya. Fue muerto, fue crucificado, pero termina diciendo ahí en el madero de la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Quizás tu problema no va a pasar. La oración no es un elemento mágico que oremos y va a tener solución a todas las cosas. Pero sí, es algo que tú y yo debemos practicar y confiar en el Señor. Ya sea que responda para bien o que no nos dé lo que nosotros queremos. Pero ¿sabes qué? A pesar de que a veces el Señor no responde lo que nosotros queremos, eso nos ayuda a crecer, a seguir confiando en el Señor. Tenga por seguro que esta iglesia oró por Jacobo. Oró porque lo habían arrestado y muchos otros. Pero Jacobo falleció. Y le tocaba el turno a Pedro. Pero oró por Pedro y Pedro fue liberado. La oración nos recuerda que hay un único Dios soberano. Y no somos nosotros los que le ordenamos a Él qué es lo que tiene que hacer. Más bien nosotros dependemos enteramente de Él. Nosotros estamos aquí abajo y Él está en las alturas. Nosotros somos los necesitados y Él está o Él tiene lo que tú y yo realmente necesitamos. Jesús nos dejó el mandato de orar y nos enseñó cómo. Y además Él mismo fue ejemplo de un hombre de oración y de dependencia de Dios. Tú y yo estamos siguiendo el ejemplo del Maestro. Tú y yo estamos orando. Estamos haciendo que esta oración, y a veces sabes que lo doloroso de esto es que tú y yo sabemos y estamos de acuerdo a lo mejor, y si yo hiciera un catastro y le preguntara a cada uno de ustedes si la oración es importante, quizás cada uno de ustedes me diría, sí, la oración es importante. El problema está en que si sabemos que es importante, ¿por qué no buscamos de la oración? ¿Por qué no nos reunimos a orar? ¿Por qué nos cuesta tanto orar y buscar el rostro de Dios? Queremos que Dios solucione nuestros problemas, que Dios haga esto, que Dios haga esto otro, pero no nos reunimos a orar. A principio de año comenzamos, mientras no estaban los estudios bíblicos, se hacía un llamado a orar. Y vaya que llegaban pocos a orar, a conversar con el Señor. No les voy a preguntar cuánto tiempo disponen ustedes de orar. Cada uno sabe cuál es la intimidad que tiene con Dios. Lo importante es que si no lo estamos haciendo, empecemos a hacerlo. Queremos levantarnos, queremos que Dios haga cosas, queremos, incluso a lo mejor a veces salimos a protestar por cosas. No salieron a decirle, Herodes, devuélvenos a Pedro. Herodes, suelta a Pedro y no lo mates como mataste a Jacobo. Porque en este tiempo nosotros nos levantaríamos, iríamos a hacer protesta ahí. Iríamos a la moneda, iríamos, no sé, para que suelten. Pero no, ellos se pusieron a orar. ¿Cuál importante es la oración? La oración es la que nos va a mantener firmes. Firmes. Nos va a dar paz en medio de la tormenta. Nos va a dar tranquilidad. Es tiempo que dejemos de ser aquella iglesia perezosa que se ha sumido a lo mejor en oraciones vanas y nos conformamos con eso y comencemos a ser una iglesia que oraba sin cesar,
fervorosamente, sin parar. Una iglesia que anhele estar en la presencia del Señor en oración. Llevamos hace una semana, unos meses ya, desde que llegamos de la conferencia orando los cuerpos una semana tras otra, una semana tras otra. Y esto hay que intensificarlo. Hay que seguir. No hay que desmayar. Queremos resultados. Queremos que Dios haga cosas. Empecemos a orar. Unámonos en oración. Unámonos a pedirle al Señor. No nos quedemos en el hogar. Oremos y busquemos de Dios. Amén. Póngase de pies.